es un día que hemos soñado por muchísimo tiempo. Nos encontramos frente a uno de los lugares más asombrosos del planeta, un horizonte blanco y sin fin, donde el cielo y la tierra se confunden en un espectáculo único. Bienvenidos a uno de los destinos más espectaculares del mundo. Bienvenidos a Uyuni. A mí hay algo que siempre me gusta ver de los países y son sus billetes. Por lo general en los billetes siempre ponen próceres o animales que los representan. Y acá el billete de los 100 bolivianos, miren lo hermoso que es. Ese era uno de los billetes y estas son las monedas. Son como livianitas y bien finitas. Para tener más o menos la referencia es $1, 6,90 bolivianos. Ya que les estoy mostrando cosas, estos son los peajes, te dan estos papelitos, te los van sellando o agujereando y este por ejemplo dice Tupiza Uyuni. Nos separan únicamente 115 kilómetros de Uyuni, así que vamos a seguir, que nos quedan pocos kilómetros para llegar a nuestro primer gran objetivo en Bolivia. ¡Eso! Estamos a 100 kilómetros de Uyuni. 100 kilómetros de nuestro nuevo gran hito en el viaje. ¿Te están haciendo trabajar las rutas? Uf, durísimo, la verdad, durísimo. Encima la camioneta no responde tanto. Tiene mitad de tanque de gasoil bueno y mitad de tanque de gasoil muy malo. ¿Y estamos a cuántos metros ahora? Estábamos hace un ratito a 4.200 metros. No, es tremendo. Los caminos que te cobran peaje están excelentes. Un asfalto que parece una pista de avión. Y los caminos donde no te cobran peaje es ripio, pero bastante lindo. Igualmente las vistas son escenográficas. Estamos a 100 kilómetros de nuestro gran hito en Bolivia. Uno de nuestros grandes hitos yo creo que fue llegar a Ushuaia, que nos costó un montón. Durísimo. Nos costó cambio de camioneta, de hecho, llegar a Ushuaia. Y ahora yo creo que este era el próximo gran hito que teníamos en el viaje, llegar a Uyuni. Llega, ¿eh? Y ya estamos cerca, ya estamos cerca. Vamos paso a paso, disfrutando de estas rutas que son hermosísimas. Wow, no, mostrate por allá que está, pero no me puedo distraer, pero está increíble. Miren esto. No, dormimos acá. No. No, es increíble. Te querés quedar en todos lados. Vamos a ver dónde hacemos noche hoy. La verdad no tenemos ni idea. Nos queda 1 hora, 40 minutos de sol. No mucho más.
En esta zona hay mucha minería, se ve en las entradas de las minas en la montaña. Es muy, muy raro eso, muy loco. Porque, bueno, pensar que estuvieron, qué sé yo, andás a ver las horas que están ahí adentro de la mina. Sin ver el sol. Sin ver el sol, nada. Recién vimos salir a un montón de gente de adentro de la mina. Le festejamos que habían salido de trabajar y nos Sí. saludaban. Ellos nos festejaban a nosotros y nosotros festejábamos a ellos. Sí, es que es todo un sacrificio trabajar Me adentro de la imagino que mina. debe ser. Entramos alguna vez en una mina, la verdad que debe ser un Impresionante. trabajo duro. Hace poquito estuvimos en las minas de carbón que están en Santa Cruz. No lo mostramos por YouTube porque no lo teníamos todavía. Sí lo estuvimos mostrando por Instagram y hay un museo, escuela súper interesante para conocer porque hacen toda la representación de lo que es estar y trabajar en una mina. Te muestran las máquinas con las que trabajan, te muestran todo el proceso que tiene el carbón y demás, así que es súper interesante conocer si están por esos pagos. Pero bueno, acá no sé la verdad de qué será esta minería. Tendríamos que averiguar. Vamos a estudiar un poquito a ver de qué. Después les contamos. Estamos bajando Serpentina. No, mira esta montaña. Ya se ve el solar. Estamos muy cerquita. Se nos hizo de noche, pero estamos descontando kilómetros. Miren dónde amanecimos hoy. A ver si se ve. Estamos en el cementerio de trenes. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué bien! Llegamos a Uyuni, gente. Oh, ¡qué viento que hay acá! Viento, tierra, desierto, sal. No, hay de tremendo, todo. es tremendo, tremendo. Es tremendo. Mira esto. Súper contentos de haber llegado hasta acá. Realmente costó bastante, la ruta se puso muy dura anoche, no pudimos filmar la entrada, pero bueno, llegamos. Y Valió el esfuerzo, valió todos los kilómetros que hicimos para llegar hasta acá. Llegamos al cementerio de trenes. Es un punto súper turístico acá en Uyuni y recontra fotogénico. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más con nuestra casa. Anoche no encontramos la entrada porque estaba realmente muy cerrada la noche y son todos caminos. Sí, no hay camino. No hay caminos. Hay huellas nomás. Queríamos dormir en un punto de Overlander que queda justo al lado del cementerio de trenes y se nos hizo de noche. No había camino, solo huellas. Nos metimos por las huellas, pero nos encontrábamos con un zanjón. Dábamos marcha atrás y nos volvíamos a encontrar con otro zanjón. Así que dormimos al lado del zanjón. Pero ahora vamos a ver si encontramos la entrada para mostrarles más de cerca este lugar con nuestra casa.
Ubicado a las afueras de la ciudad de Uyuni, el cementerio de trenes es uno de los lugares más impactantes y únicos de Bolivia. En el departamento de Potosí, este lugar es una especie de museo a cielo abierto, donde los restos de antiguos trenes oxidados yacen en medio del vasto desierto del altiplano boliviano. Este cementerio es un testigo mudo del auge y la caída de la industria ferroviaria en Bolivia. A fines del siglo XIX, los trenes eran fundamentales para transportar minerales como la plata, estaño o incluso oro, desde las minas hasta sus puertos. Pero tras la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde su salida al mar y Chile se queda con el departamento de Atacama. Con esta pérdida, Bolivia no tenía cómo seguir exportando su minería y la industria sufrió una gran crisis y muchas de las locomotoras y vagones fueron abandonados, quedando aquí como un monumento de un pasado industrial. Hoy este lugar fascina por sus paisajes surrealistas, contrastando con la inmensidad y la aridez, inspirando a fotógrafos, cineastas y viajeros de todo el mundo, convirtiéndose en un escenario icónico que parece salido de una película post-apocalíptica. Miren lo que es esto, gente, increíble. Si tiene años esto. Lo más extraño es que se puede ver el interior. Yo jamás vi el interior de una locomotora a vapor. Y tiene unos cilindros enormes donde, por lo que tengo entendido, acá se metía el carbón, acá adentro. Tremendo la cantidad de tuercas que tiene, remaches. No, es impresionante. Qué cantidad de fierro. Mirá, ponete vos ahí al lado para que se entienda la dimensión. Es inmenso. Es inmenso. Estos fueron los primeros trenes de Bolivia. Así como vimos uno abierto allá, acá están cerrados. Ahí se puede ver la parte de adelante que está abierta. Le falta la tapa ahí. Y mirá cómo se ve adentro. Eso me vuelve loco. Mirá esto acá adentro. Tremendo, tremendo. Qué pedazo de máquina. Qué trabajo que tiene esto. Qué cantidad de trabajo. Ahora vamos a mostrarles también con lo que funcionaban estos trenes, que era un carbón mineral que se ve tirado en algunos lados de acá del suelo. Y también es muy raro verlo tirado, que se usaba en ese momento para hacer funcionar esta locomotora, ¿no? Es carbón mineral. Y lo loco es pensar que está tirado acá hace 100 años. Eso Claro. es lo que más me impresiona. A ver si vemos alguno. Mirá, acá hay uno. Mirá esto. Con esto funcionaba la locomotora. Carbón mineral. Tremendo. Y hay un montón. Está todo en el suelo. Durmientes de fierro. Pero acá, mirá esto, el espesor que tiene. Acá se puede ver bien. Todo aquel sector es como el pintoresco, donde están todas las locomotoras. Y de este lado están todos los vagones cargueros. Verdadero cementerio acá. Claro, este es el verdadero cementerio. Y todo este sector es el que está intervenido ahí con grafitis y con mensajes. A ver si encontramos alguno.
Bueno, ya dimos una recorrida por este hermoso lugar. La verdad que te puedes quedar un día entero recorriendo este lugar. Nos toca seguir, cargar provisiones. La próxima aventura es conseguir agua en Uyuni. Complicado. Que Miren, no está todo un poco seco acá, así que agua no es lo que sobra. Ayer nos dijeron que recién en enero, febrero y marzo llueve en este lugar, así que no creo que sea nada fácil conseguir agua hoy. Pero bueno, vamos a intentarlo. A intentarlo. Acompáñennos a esa aventura el día de hoy. Ya nos veo con el bidón cargando. A cargar provisiones que nos vamos adentro del salar. Estamos a 23 kilómetros de la entrada al salar. Uy, pará que este está re bueno para subir. No. Mirá lo que es este maquinón. Por ahí abajo ponían el carbón. Es inmenso. Yo no sé cómo hacían para mover tremendas moles, la verdad. Es gigante. Y miren dónde quedó casita. Allá está. Chiquitita. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Te podré pedir si me convidas un poco de agua para el motorhome? ¿Tendrás? ¿Adentro? Sí. Gracias. Hola, buen día. No, es que la dueña es medio estricta. Dice que la dueña es un poco estricta y que les cobran el agua por litro, así que me mando para otro lado. Ok, vamos. Vamos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Podré pedirle agua para el motorhome? ¿Agüita? Agua. Sí, hay agua. Ah, ¿tienen? Yo tengo una manguera. Podría llegar. Bueno, me estaciono acá entonces. Sí, sí, sí. Te agradezco. Muchas gracias. Está un poco lejos la manguera, che. Es pequeña. Y la mía también es pequeña. Conseguimos finalmente. El único tema es que no llegamos con la manguera. Está la canilla como a 20 metros y mi manguera es muy chiquita, así que a la antigua. Con embudo y manguerita. ¿Cuánto hace que no lo hacemos así, No, un montón. Lo solemos hacer así cuando hay lagos, pero bueno. 200 litros de agua con balde. No, Vamos. tanto no vamos a cargar. Vamos a Allá ver. vamos. La última vez que hicimos esto la hicimos trabajar a nuestra amiga Flor en Mendoza porque no llegábamos con la manguera a la canilla que estaba en el medio de la plaza. Así que esta cargada se la dedicamos a Flor. Voy. Adiós. Gracias. Gracias.
metí una verdurita de Increíble. cosas que no existen en Argentina. Bueno, próximo destino. Bueno, cosas de súper. No hay mucho súper acá, es todo almacén, por lo que se ve medio almacencita. Cada almacén Sí. tiene como su especialidad. Está el almacén Sí. que te vende los papeles higiénicos, el almacén que te vende... Sí. Bueno, ya tenemos agua, ya tenemos verdura, fruta. Falta un par de cosas más y meternos al salar. Miren la cantidad de verdura que compramos. Cebolla. De todo. Allá hay más. Acá hay más para una verdurita. En la heladera tengo un maple de huevo. Todo eso lo pagamos nada más que $16. Amo los mercados. Amo los mercados y sus precios. La calidad de la verdura que hay en este lugar es espectacular. Nos dio la señora algo que no... Esto no tengo ni idea cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama, nos ayuda. Y esto tampoco. Le pregunté y me olvidé. Es como una especie de papa zanahoria que la usan para la sopa. Así que nada, todo esto nada más que $16. Hasta palta compramos. Una locura. Y acá deberíamos estar cerrando la puerta. Es que ustedes no saben la cantidad de tierra que está entrando ahí atrás. Pero bueno, ya nos estamos haciendo amigos. Me cansé. No, todavía no me acostumbro a la altura. Ya nos estamos haciendo amigos de la tierra. Esperemos que adentro del salar haya un poco menos de tierra porque ya los labios los tenemos todo cortado. Bueno, a esperar que vuelva Juan de comprar carne y algunos insumos que faltaban. Madre mía. Ustedes miren lo cargada que está esa señora. Lo cargada que va. ¿Listo? Mira, qué lejos. Vivo el salar. Estamos en el primer hotel de sal de Bolivia y del mundo. El piso está hecho de sal, todo de sal. ¡Qué muy lindo! ¿Dormirías en una habitación de sal, amor? Y yo creo que te levantás con la presión alta. Pero sí, cómo no. Está muy lindo este lugar. Y vamos a pegar nuestro
paso por el Salar de Uyuni en nuestro número de la suerte. Acá. Ahí está. Para el que venga, ahí estamos. Buen día, buen día, buen día, buen día. Miren dónde estamos. Miren lo que es este lugar. Indescriptible, de verdad. No hay palabras para describir lo inmenso que es este salar. Es una locura. Nos van a ver todo el tiempo con lentes porque no te los puedes sacar. Te refleja el sol en la sal y te quedas ciego, literal. Quería mostrarles. Espero que te esté viendo porque no sé ni siquiera cómo sale con tanto reflejo, pero es una locura. Miren ahí nuestra casita, absolutamente solos en el medio del desierto de sal. Miren esto. Me parece súper loco que se armen esta especie de hexágono en la arena, en la sal. No, de verdad que no puedo describir con palabras lo que es este lugar. Es espectacular. Ayer a la noche intenté hacer algunas fotos nocturnas porque es de los cielos más enormes que vi en la vida. Como que no hay horizonte, no sé, es una locura. Pero justo en esta época están habiendo muchos incendios en zonas cercanas. Y creería que por eso, por la bruma que hay del humo y porque anoche también había luna, el reflejo de la luna en la sal, y eso hacía que refleje contra el humo y mucho no se veía para sacar fotos. Estamos muy cerca de la isla Incahuasi, que está acá atrás mío. Es una de las tantas islitas que hay dentro del Salar de Uyuni. Es una isla que está repleta de cactus y es muy loco que esté ahí sola en el medio del desierto de sal con tantos cactus perfectos, así que en un ratito vamos a ir a recorrerla. Pero bueno, los voy a dejar con estas imágenes para que aprecien un poco más lo que es esta locura de lugar. ¿Todo bien por ahí? Acá estoy. Estoy buscando el drugstore, pero no lo estoy encontrando, ¿eh? Tengo la carne, tengo la sal, me falta la charvechita, así que los espero por acá. Qué lindo lugar, ¿eh? Hermoso. Muy, muy bonito. No saben la noche que hay acá, las estrellas. Tremendo. Bueno, por acá yo estoy trabajando y el señor se está mandando unas tremendas milanesas. Mira la vista con la que estás cocinando. Mira la vista con la que estás cocinando, amor. No, increíble. Lo bueno que sal hay de sobra, así que... Mirá estas vistas, por favor. No. Esto es de película. Realmente es de película. Salgo de ahí adentro y no lo puedo creer. Miren lo que es este lugar. No voy a parar de decirlo. Y ahora que el sol está bajando y no hay tanto reflejo, se ve como mucho más lindo todavía. Hay una frase que dice que seríamos mucho más felices si aceptáramos a las personas como aceptamos a los atardeceres. Sí,
Si pudiéramos darnos cuenta a tiempo de que están ahí solo por un breve instante y que no van a estar ahí para siempre, apreciar a las personas como apreciamos a los atardeceres, disfrutando minuto a minuto como el último. Yo creo que además seríamos más empáticos, más solidarios, más demostrativos y sí, mucho más felices. Este es sin dudas uno de los atardeceres más lindos que vimos en la vida. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos terminando de arrumar la casa para salir a las rutas. ¿Quién pudiera limpiar y ordenar su casa con esta vista? A ver qué está haciendo Juan. ¿Qué andas, amor? ¿Cómo va? Acomodando un poco los vidrios. Qué hermoso día. No, es impresionante este lugar. Después de 2 días de descanso, a recorrer el salar un poco. ¿Qué vamos a hacer hoy? El plan del día de hoy es ir a conocer esa islita. Vamos a ver si subimos o no, o si, bueno, por lo menos vamos a darle una vuelta. Cortamos el salar como por la mitad y llegamos hasta la isla Incagua así. Y ahora lo que vamos a hacer en teoría es ir hasta el volcán. Ok, que está allá. Que está por allá. O sea, ahora vamos a ir acá. Después vamos a ir al volcán que está como en el otro vértice. Y después vamos a volver como hacia la entrada. Y yo, ya que te veo con eso en la mano, meta a limpiar y limpiar, ¿qué tal si ponemos la banderita de Bolivia ahora? Ah, podría ser, ¿eh? Dale, la voy a buscar. Dale. Corte. Vení. Una ¿La más. pegas vos o la pego yo? ¿Qué era vos? ¿Es así? Sí. Ah, buena pregunta, ¿eh? Sí, es así. Tiene un cóndor. Listo. ¿Listo? Tenemos banderita nueva. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Muy bueno. 6ª banderita recorrida. Qué lindo. Las banderitas de mandala firmes. Tengo 2 más para poner si querés. Dale, ¿cuáles? Países no. Esta. Muy buena. Esta la compramos en una estación de servicio de Ushuaia. La de la ruta 3, la de la ruta 40 por pegar. La de nuestro amigo Dami. Y tenemos estas que nos la hicieron las chicas de Mandala. Y nos dijeron, chicos, por las dudas se las hago. No la habíamos pegado hasta ahora. Por si en algún momento arrancan con el proyecto de YouTube. Así que... En aquel momento no nos íbamos a animar a hacerlo. Con lo cual era todo un chiste y bueno, nos imprimió los stickers por las dudas, dijo. Yo sé que más adelante ustedes tal vez, lo van a necesitar y bueno, y acá estamos. Así que este es nuestro compromiso de seguir trabajando siempre que nos sintamos cómodos, tranquilos y que sea para un recuerdo nuestro, para cuando seamos más viejos, para que del otro lado nuestros papás y nuestra familia viajen con nosotros y bueno, para que todos ustedes también estén ahí disfrutándolo. Y nos acompañen. Y nos acompañen. Y ver estos hermosos lugares. Ayer hablaba con Sofi, la correntina pura cepa, que nos invitó al hotel en Misiones y me decía, yo nunca voy a poder conocer el Salar de Uyuni porque me pega muy mal la altura. Así que este video se lo quiero dedicar a Sofi para que lo disfrute por lo menos a través de la pantalla y a través nuestra. Sí. Bueno, vamos a pegar esta que es un compromiso, ¿eh? Te las mereces porque te las manejaste enteritas, amor. La verdad que fueron durísimas. Ya pegamos la de la carretera austral
que hicimos en Chile. La carretera austral no fue tan dura como la ruta 40 y la ruta 3. Mientras... Miren lo que es este diazo. Anoche, además de que estuvo difícil dormirse, me despertaba cada, no sé, media hora, una hora, porque quería llegar a ver el cielo sin luna. Y la luna se escondía tipo 2:30, 3 de la mañana. Así que nos fuimos a dormir, pero vi, creo que uno de los cielos más infinitos que vi en mi vida. Es cielo, 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 cielo. Es una locura. No podíamos dormir de verlo. Increíble. Muy bien. Nuestros trofeos. Pero también quería recordarles que tenemos Instagram y que tenemos TikTok. Venimos publicando desde los primeros días del viaje, así que en Instagram van a poder ver un montón de destacadas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Y hay un montón de videos desde cuando arrancamos. También está nuestra casita anterior, si la quieren conocer. Los invitamos a que pasen por ahí. En medio del salar se alza una joya inesperada, la isla Incahuasi. Este lugar, cuyo nombre en quechua significa casa del Inca, es un oasis rocoso en el medio del Océano Blanco. Formado hace millones de años, cuando esta región estaba sumergida bajo antiguos lagos, Incahuasi es en realidad un vestigio de coral petrificado, cubierto hoy por cactus gigantes de más de 1000 años. La isla, ubicada a unos 80 kilómetros de Uyuni, parece un mundo aparte en este inmenso salar. Caminar entre sus rocas volcánicas y sus enormes cactus es un recordatorio de la historia antigua. No, ¿vos podés creer que esto es un coral inmenso? Es tremendo. ¡Qué locura! La superficie del salar tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados. O sea, para que dimensionen, en este salar entran 1,5 millones de estadios de fútbol. ¿Entienden eso? Es inmenso. Inmenso. ¿Cuántos kilómetros hicimos para llegar al centro, más o menos? Yo creo que estábamos entre los 60 y 70 kilómetros que hicimos para estar en el centro del salar. No. Uy, qué buenas vistas. No, mira lo que es este lugar, por favor. Ya está, nuestra casita. Se ve chiquitito. ¿Cuántos metros estamos? Estamos a 3.700 y piquito. 3.700, fue chivado. Es mucho. Yo quiero contarle a la gente que nunca me había pasado de estar tanto tiempo en altura y que anoche nos tomamos creo que 6 litros de agua. Uf. Y te pide agua el cuerpo, es tremendo. Es una locura. Nunca me había pasado eso. Acá, stop. Wow. Wow. Impresiona. Qué locura, miren esto. Es impresionante cómo van saliendo las camionetas de acá, de la isla, y se van perdiendo. Así uno dimensiona un poco el tamaño y la inmensidad de este lugar en comparación con los autitos que se ven chiquititos. No, tremendo. Yo no sé si llego a subir hasta ahí. Sí, vení. Voy. Es impresionante esto. ¿Qué? Y mirá abajo. No. Sigue el camino por ahí. Es un coral inmenso. ¿Vamos por acá? ¿Sí? Voy. No, pero acá adentro hay una piedra completamente diferente al coral, ¿eh? Esto parece más una piedra volcánica que un coral. Mira. ¡Qué locura! Síganme los malos. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar adentro de un coral en el medio del desierto de sal más grande del mundo? La verdad que no lo puedo creer.
Te estás metiendo dentro de un coral que debe tener miles de millones de años. ¡Qué locura! Mirá esto. Esto no me lo esperaba, sinceramente. Es como un laberinto dentro del coral. ¡Qué locura! Pensar que todo esto era un lago, todo esto era agua y probablemente hace miles de millones de años atrás esto era mar. Así que pensar en el cambio que tuvo la Tierra en todos estos años para que se forme esta maravilla es una locura. O sea, estamos arriba de un coral. A 3.700 metros de altura. El salar tiene una profundidad, la primera capa de sal, de hasta 10 metros, o sea que potente la primera capa de sal, por eso se debe poder transitar tan libremente por acá arriba. Sí. Miren, acá les puedo dimensionar por dónde estamos dentro del salar. Nosotros estamos en esta islita y entramos por acá, así que hicimos esta línea recta. Ahora vamos a ir al volcán. Del volcán nos vamos a dar una vuelta por acá, que hay un par de lugares lindos como para sacar fotos. Y después nos vamos a ir para este lado, que en este sector es donde dicen que se ven los atardeceres con el agua. Y después saldremos por Colchani nuevamente para seguir ruta para arriba. Ah, bueno, ahora se llenó de camionetas. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Son todas Toyota. Aguanté. Mira esta casita. El Salar de Uyuni está situado a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es mucho más que una inmensa llanura de sal. Se formó hace miles de años tras la evaporación de un antiguo lago prehistórico, donde guarda alrededor de 10.000 millones de toneladas de sal. Pero eso no es todo. Bajo la superficie se encuentra una de las mayores reservas de litio del mundo, el mineral clave para las baterías modernas. Desde su impresionante reflejo en la temporada de lluvias hasta sus patrones hexagonales de sal en la época seca, el Salar de Uyuni es un paraíso único. Uno de los pueblitos que hay en el Salar de Uyuni para recorrer se llama Coquesa y desde acá se puede ver una vista espectacular del salar porque está un poco más alto y acá atrás nuestro, o adelante nuestro en realidad, tenemos un volcán al que se puede llegar al cráter, pero bueno, hay que hacer un trekking a más de 5.000 metros de altura y no sé si estamos para tanto. Yo no me aguanté las ganas y quería venir a ver una de estas casitas por dentro. Hay miles de casitas así. ¡Qué locura! Esto le falta el techito nada más. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y así hay miles. Bueno. ¡Vamos! ¿Vamos, capitán? Vamos. Vamos.
Estamos a los pies del volcán Tunupa, una noche más en el salar. Anoche otra vez me volví a despertar tipo 3:30, 4 de la mañana para ver si me animaba a salir de la camioneta a hacer un par de fotos del cielo sin luna, pero me quedé apreciándolo desde la ventana. Hoy tal vez tome fuerzas y me levante a hacer un par de fotitos a la noche porque realmente vale la pena. Quería contarles que estamos en el spot donde se hacen las típicas fotos con los flamencos y las llamas. Y quería mostrarles que en la medida que uno se va acercando más a la tierra, la sal se empieza a poner como cada vez más blanda. No sé si se ve. Así que hay que tener cuidado si uno se acerca con los vehículos porque puede que abajo esté medio pantanoso. ¿No? Vamos a ver si puedo hacer algunas fotitos lindas de esos flamencos que están por acá, que sinceramente yo no entiendo cómo hacen para sobrevivir en agua con tanta sal. Miren. Y yo me fui lejos para encontrar a los flamenquitos y ahora están ahí, al lado de la camioneta, ¿lo ven? Mírenlo, ahí va. Ahora estamos viendo qué hacemos, si nos quedamos una noche más o si agarramos rumbo a la ciudad, que bueno, también va a ser muy bonito. Vamos a evaluar si nos quedamos una noche más. Costó tanto llegar hasta acá, vale quedarnos una noche más para disfrutar de lo que fue ver ese cielo estrellado. Esta noche tenemos nada más que 1 hora y alguito para aprovechar y ver si finalmente logramos salir de la camioneta y hacer fotos nocturnas, porque la noche está haciendo bastante frío. Mucho frío hace la noche y la luna se esconde a las 3 de la mañana, no es que se esconde a las 10. Si quieren venir a hacer fotografía nocturna, traten de enganchar noche sin luna, así no refleja la luz de la luna en la sal, no se les deja mirar la todo es hermoso. Con luna, sin luna, es muy lindo. No sé si les habíamos mostrado bien los stickers del mapa, pero bueno, acá tienen el resumen de todo nuestro recorrido. Bueno, ese es un poco el resumen resumidísimo de lo que fue toda la etapa nuestra anterior a empezar a registrarlo por este medio. Así que si les interesa saber sobre ese recorrido, que les mostremos fotos, videos, bueno, si les gustó este video, si les gustó el Salar de Uyuni, aparte de comentarnos si quieren que les contemos todo lo que fue nuestra previa a aparecer por acá por YouTube, pueden ponerle un like, un me gusta, una campanita. Y si les está gustando el Salar de Uyuni, les agradecemos un montón si nos ponen por acá abajo un comentario, si le dan like a este video o si se lo comparten a cualquier persona que ustedes crean que les puede llegar a interesar este estilo de vida, conocer lugares como este y seguir acompañándonos en la ruta por Bolivia rumbo a Alaska. Caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Un besito dando 18, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón. Estamos en temporada de sequía en el Salar de Uyuni. No estamos encontrando los reflejos de agua,
Así que nos vamos a correr de los charquitos para no estropear nuestra casa y vamos a buscar un buen punto para dormir la última noche. ¿Se viene asadito hoy o qué? Parece que sí, ¿eh? Vamos a ver si encontramos un buen punto. Acá me vienen prometiendo... La verdad que no estamos siguiendo huella ni nada por el estilo. Nos mandamos para adentro y bueno, vamos a ver qué encontramos hoy. Estamos haciendo fuera de pista. Última noche. Última noche para lograr la foto nocturna. Realmente es tan bonito este lugar que te dan ganas de quedarte varios días. Si tienen la posibilidad de venir acá es muy, muy recomendable. Muy, muy lindo. Y si vienen en motorhome, vengan con buena cantidad de agua potable para tomar y con buena cantidad de agua para tener suministro en el motorhome y poder quedarse varios días. Yo te voy a ayudar, pero mirándote. Muy bien. Se ven las cámaras. Miren cómo se ilumina el salar de noche. Una locura. ¿Cómo salió ese asadito, amor? Muy bueno. Vamos a seguir viendo, americando, remolcando toda la estancia. Yo ya me dejé toda la ropa preparada, ¿vos? Bueno. No sé quién se va a despertar a las 4:30 de la mañana para ver las estrellas, pero yo ya dejé todo preparado. Estoy con la bolsita de agua caliente. Así que está medio complejo el tema. Bueno, podés cargar la bolsita de agua caliente para bajar si querés, amor. Nos vemos en un rato. 4:39. Estamos todos locos. Ya se fue. No, por favor, un me gusta, una campanita, un like, Un comentario. Algo, ¿no? Por favor. Parecemos dos esquimales. Bueno, estamos listos para bajar. ¿Estamos? ¿Cuántos grados viste que hacía? -1. No. Ustedes por ahora no van a ver nada. Pero no saben lo flashero que es esto. Es una locura. Acá, cámara 1, cámara 2, y acá va el celu. Y así, medio como esquimal, toda tapada, mis amigas en este momento están festejando el cumpleaños de Juli. Así que estas fotos y este timelapse, ya no puedo ni hablar del frío. Se lo dedico a ustedes. Duró poco. Una hora y media, ponele. Una hora. Ni te ves. Café. Arrancamos la mañana, ¿eh? Duró poquito porque entre que se fue la luna y el amanecer teníamos casi menos de una hora. Así que espero que hayan salido lindas. Muy abrigado. ¿Vos cómo estás? Yo estoy abrigada. Fíjate que no te ve la gente, estás rojo ahí. Ahí estás. ¿Cómo estás? Congelada. Tengo los dedos congelados, pero con el cafecito voy a estar bien. Muy bien. Teníamos poco tiempo entre que se iba la luna y salía el sol, así que en 40 minutos intentamos hacer magia. Ahí está el amanecer. Chao, Salar. Chao, te vamos a extrañar. Hasta siempre.